Queremos acelerar las soluciones para poder detener y corregir la triple crisis planetaria que nos estamos viviendo en clima, biodiversidad y polución. Y ese es el objetivo de Ambition Loop, la ONG creada por los ex-champions de la COP25 y COP26, Gonzalo Muñoz y Nigel Topping, junto al ejecutivo Daniel Barceli, que busca justamente movilizar al sector privado, a la sociedad civil y representantes gubernamentales para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha establecido para proteger a las personas y también el planeta, básicamente la vida sobre la Tierra. Queremos conocer más sobre esta iniciativa y por eso justamente estamos en contacto junto a uno de sus creadores, el chileno Gonzalo Muñoz. Muchas gracias por estar aquí en Futuro 360, Gonzalo. Un gusto, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Nos encantaría conocer en términos más específicos de qué se trata Ambition Loop, hacia dónde va la ambición dirigida esta vez. Bueno, como bien lo describes tú, hoy en día estamos enfrentando una crisis planetaria en materia ambiental. Creo que la crisis se amplía a otros ámbitos de la humanidad, digamos. Pero en temas medioambientales tenemos, por supuesto, urgencias que hay que resolver. Y en ese sentido, para la audiencia de Futuro 360, no es raro imaginarse que por un lado los países tienen que ayudar a definir para dónde tenemos que ir. El Acuerdo de París en clima es uno de esos grandes acuerdos, pero después en el día a día, en la economía real, la pregunta es quién hace qué y después cómo existe una conexión entre esos dos ámbitos de la sociedad. Bueno, lo que Ambition Loop propuso y ha sido muy bien recibido es activar este mecanismo de colaboración activa y virtuosa, una especie de cadena colaborativa entre lo que los países dicen, oye, se nos vino el problema grave de la contaminación por plástico o se nos vino el tema del calentamiento global. Bueno, mundo real, economía, me refiero a las empresas, a las industrias, a las actividades financieras, a los municipios, a la sociedad, a ti y a mí. ¿Qué tienen que hacer para obedecer y para atender ese tratado? Pero al mismo tiempo, mucho pueden aportar para que esos tratados se implementen. Ese es el loop de ambición, porque cuando esa activación colaborativa entre las dos partes actúa de forma virtuosa, empieza por lo tanto la ambición a subir en manera positiva para que podamos lograr las metas e incluso ir superándolas, toda vez que la crisis se hace más y más importante. Entonces, al final, es una gran plataforma global de colaboración pública-privada, donde lo que se espera es acelerar todos estos cambios necesarios hacia resolver la crisis planetaria de la que tú hablabas. Gonzalo, parte de lo que se sabe hoy día, y la ciencia lo ha señalado también a través del IPCC, es que el sector privado no solo debería, sino que es crítico para poder cumplir las tareas que están planteadas, pero también es un sector que, por ejemplo, no es el invitado principal de las COP. La COP es un lugar donde se relacionan los estados, hay muchas empresas que asisten, pero la COP es un encuentro multilateral entre estados. Entonces, ¿de qué manera han logrado ustedes avanzar en esta conversación con los privados? ¿Cómo ven que está la voluntad de conversar desde el mundo privado? Porque también nos encontramos con mucha ignorancia, no sin mala voluntad, ¿no? La comprensión de la crisis climática es una comprensión científica, de una cantidad de manejos de datos enorme, hay mucha información basura dando vuelta y muchas veces las empresas ni siquiera tienen idea de cómo pueden aportar. Entonces, hay algo en lo que me cuentas que es como en parte evangelización y en parte como traer acá cerca a que funcione esta ambición. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Cómo ven que está el nivel de información desde las mismas empresas y la voluntad de participar? ¿Cómo hacemos para que estos individuos, que son claves para movilizar el mundo? Tú y yo sabemos que cuando una empresa de tecnología cambia su nuevo modelo de celular o definen cambiar una nueva señal, nos cambia la vida, literalmente, ¿no es cierto? Entonces, tiene una capacidad extraordinaria el mundo empresarial de cambiar la vida. La pregunta es cómo lo hacemos para que la cambie cada vez más, para bien y conectadas con estas necesidades que tiene el mundo hacia donde tenemos que avanzar, que nos valoremos en cada uno de nuestros roles. Eso es parte clave de lo que hace Ambition Loop, que es justamente entender muy bien de qué juega el mundo de las negociaciones diplomáticas, de qué juega el mundo financiero multilateral, de qué juegan las ONG locales y globales, de qué juega la ciudadanía y de qué juegan las distintas empresas. Eso no ocurre de forma espontánea.
Eso requiere que alguien ayude a efectivamente articular esas posiciones y apuntarlos claramente hacia un objetivo que no lo definimos nosotros, lo define la ciencia, como dices tú, pero también es validado después por los países, de forma tal que cuando tenemos esa claridad es importante que cada uno de los actores sepa qué es lo que se espera de ellos para conseguir un objetivo que tiene que ir en beneficio de todos, tiene que tener este objetivo de servir a todas las personas. Gonzalo, en tu respuesta se agrega un elemento más, que es como la transformación cultural, porque de lo que estamos hablando no es solo de acarrearlos, sino de que quieran ser acarreados, de que quieran participar en un juego colectivo, etcétera, ¿no? Y por eso vuelvo a la segunda parte de mi pregunta anterior, que es, ¿cómo han visto que está el mundo privado? ¿Están informados o no están informados? ¿Quieren o no quieren ser parte del juego? Yo creo que cada vez más, y eso depende muchas veces de la industria, depende del país. Hemos visto, por supuesto, como una temática con la temática de clima en el mundo de la energía, hace 10 años atrás podía no ser algo relevante. Hoy en día, si tú no estás trabajando en el mundo de la energía, sea electricidad o sea para calentamiento de infraestructura, ya sea para industria, si no estás hablando de clima, estás absolutamente fuera de juego, ¿no? Estás offside. Si se trata de una empresa que está trabajando en temas de movilidad, si no estás pensando en todos estos cambios que están ocurriendo. En fin, hoy en día hay ciertos sectores que inevitablemente ya estas temáticas están en el centro de su quehacer. Cuando estamos hablando de la contaminación por plástico, bueno, obviamente cualquier empresa que trabaje en el mundo de los empaques, hoy en día en el mundo de los neumáticos, en el mundo de los electrónicos, es clave tener una noción de cómo hago para que mis productos conversen positivamente con esta agenda. Y después hay otras agendas del mundo empresarial que ayudan muchísimo. Una de ellas que está cambiando de forma acelerada es la del mundo financiero. O sea, hoy en día las entidades financieras de todo tipo y de todos los ámbitos del sector financiero están agregando esta variable con una intensidad fabulosa, porque lo están poniendo como una condición. Entonces, hoy en día es muy raro encontrarse con un roadshow financiero donde no se le exija a los entes que se están evaluando que no tengan una agenda ambiental y particularmente una agenda climática, así también la agenda de género. Uno ve como claramente la agenda climática y la agenda de género pasan a ser básicos para el poder recibir financiamientos y muchas veces para incluso tener beneficios adicionales, o bien si no los tienes pasas a tener castigo. Pero después hay otras sensibilidades que nosotros estamos queriendo impulsar, ¿no? Muchas de esta agenda, incluso a nivel empresarial, empieza en el norte global, empieza en los países desarrollados, Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, y tiende como a gotear a veces o llegar muy lento a lo que se llaman los países del sur global. Es un mal término, ¿no? Porque, en fin, lo importante es que estamos hablando de las economías emergentes. Estas economías emergentes necesitan ser parte de la discusión para poder aportar el conocimiento que traen desde lo que les está pasando, su realidad, pero también ser sujetos de recepción de las soluciones mucho más rápido. Y eso muchas veces, esa lentitud obedece a que en esta discusión global pocas veces hay instituciones que representen a las economías emergentes y que estén presentes en la discusión. Por eso la ONG la decidimos fundar en Chile como un país del sur global, como una economía emergente, para incluso ayudar a fortalecer esa lógica de acá venimos con una voz que muchas veces falta, ¿no? Y ahí es clave el que esas voces las logremos agregar desde el sur global y por lo tanto aquí entra como la invitación también a que quienes quieran, de nuestros auditores, que se quieran sentir parte, saber parte y apoyar una iniciativa de este tipo, bueno, bienvenidos sean porque necesitamos cada vez voces más fuertes que ayuden a, como te decía antes, presentarle al mundo qué es lo que se necesita desde el sur global y cómo estamos listos para ser parte de las soluciones que se requieren. Oye, Gonzalo, te quiero agradecer mucho por este contacto y también invitar a todas las empresas, las instituciones que quieran ser parte, porque vaya que necesitamos acelerar el trabajo del sector privado en general en esta materia. Así que muchas gracias. Muchas gracias.